Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2296. Casillero número 1, Guadalajara contra Cruz Azul. De los últimos 19 juegos, 6 victorias del Guadalajara, 3 empates y 10 victorias del Cruz Azul. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Cruz Azul y un empate. En la tabla de posiciones, Cruz Azul es tercero y Guadalajara es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 2, Pumas contra Atlas. De los últimos 17 juegos, 6 victorias de Pumas, 8 empates y 3 victorias del Atlas. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Atlas. En la tabla de posiciones, Pumas es 13º y Atlas es 15º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 3, Guadalajara femenil contra Tigres femenil. De los últimos 23 juegos, 3 victorias de Chivas, 7 empates y 13 victorias de Tigres. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Tigres y un empate. En la tabla de posiciones, Tigres es tercero y Guadalajara es séptimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Pachuca femenil contra América femenil. De los últimos 27 juegos, 9 victorias de Pachuca, 2 empates y 16 victorias del América. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del América y 2 victorias del Pachuca. En la tabla de posiciones, América es primero y Pachuca es quinto. En este casillero vamos a optar por la visita y la localía. Casillero número 5, Girona contra Sevilla. De los últimos 9 juegos, 6 victorias de Girona y 3 victorias de Sevilla. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Sevilla y 2 victorias de Girona. En la tabla de posiciones, Sevilla es 17º y Girona es 20º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, Celta de Vigo contra Villarreal. De los últimos 15 juegos, 6 victorias del Celta, 2 empates y 7 victorias del Villarreal. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Celta y una victoria del Villarreal. En la tabla de posiciones, Villarreal es primero y Celta es 15º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 7, Betis contra Atlético de Bilbao. De los últimos 16 juegos, 4 victorias del Betis, 5 empates y 7 victorias del Atlético de Bilbao. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Betis. En la tabla de posiciones, Atlético es quinto y Betis es séptimo. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 8, Liverpool contra Arsenal. De los últimos 21 juegos, 10 victorias de Liverpool, 6 empates y 5 victorias del Arsenal. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de Liverpool. En la tabla de posiciones, Arsenal es primero y Liverpool es tercero. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 9, Colón contra Friburgo. De los últimos 11 juegos, 3 victorias del Colón, 2 empates y 6 victorias del Friburgo. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Friburgo. En la tabla de posiciones, Colonial es séptimo y Friburgo es 15º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Torino contra Fiorentina. De los últimos 17 juegos, 3 victorias del Torino, 6 empates y 8 victorias de la Fiorentina. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de la Fiorentina. En la tabla de posiciones, Fiorentina es séptimo y Torino es 20º.
En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 6, Lyon contra Marsella. De los últimos 16 juegos, 7 victorias de Lyon, 3 empates y 6 victorias del Marsella. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Marsella y 1 victoria del Olympique de Lyon. En la tabla de posiciones, Lyon es primero y Marsella es séptimo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 12, Sporting de Lisboa contra Porto. De los últimos 27 juegos, 8 victorias del Sporting, 7 empates y 12 victorias del Porto. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Lisboa. En la tabla de posiciones, Sporting es primero y Porto es segundo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 13, Central Córdoba contra Estudiantes de La Plata. De los últimos 13 juegos, 3 victorias de Córdoba, 4 empates y 6 victorias de Estudiantes. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Estudiantes, un empate y una victoria de Central Córdoba. En la tabla de posiciones, Estudiantes es primero y Central Córdoba es tercero. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14, Red Bull contra Columbus. De los últimos 19 juegos, 6 victorias del Red Bull, 3 empates y 10 victorias del Columbus. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y una victoria del Red Bull y una victoria de Columbus. En la tabla de posiciones, Columbus es séptimo y Red Bull es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1, visita; casillero 2, triple; casillero 3, visita; casillero 4, visita local; casillero 5, visita; casillero 6, triple; casillero 7, empate; casillero 8, local; casillero 9, visita; casillero 10, empate; casillero 11, local; casillero 12, local; casillero 13, visita; y casillero 14, visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2296.